A continuación les explicaremos sobre la literatura maya, sus orígenes e historia, sus inicios, los cambios que pasó, las características de la literatura maya y sus actores y obras, entre otras cosas. Empecemos. Origen e historia. Se cree que los primeros asentamientos mayas se establecieron alrededor del año 1800 a.C. Este fue su origen principalmente. No obstante, los investigadores mantienen que fue el periodo clásico, 2500 a 2900 a.C. Pero con esto quedan muchas dudas. Claro, en este tiempo fue donde los mayas empezaron con sus primeros libros, sus primeras obras, entre otras cosas, antes de empezar con la conquista. Inicios. En sus inicios, la literatura maya era el medio para contar la cotidianidad y la relación entre los indígenas y sus dioses. Con la llegada de los conquistadores, esta temática sufre variaciones. Los escritos de la época cuentan la genealogía de los gobernantes, sus descendencias directas con los dioses, que era algo muy típico con los mayas. Era una manera de impresionar al rey de España para que les concediera lo que estaban solicitando. Uso del alfabeto latino. Más adelante, la literatura maya presenta otro cambio en su temática, esta vez motivada por la destrucción de libros sagrados. Entonces, algunos nobles mayas, educados por los frailes españoles, comienzan a escribir su propia lengua, utilizando el alfabeto latino. También escribieron historias, creencias, religión, entre otras cosas. Estos nuevos libros comenzaron a ser leídos con mayor atención en la corte española. Con ello, la literatura maya también adquirió dimensiones políticas, además de la cultura que ya venía presentando. Características de la literatura maya. Lenguas mayenses. Lo que se conoce como literatura maya no es una producción hecha a un lenguaje único. En el territorio maya se hablan 27 diferentes lenguas mayenses. Muchas variaciones idiomáticas mayas diferentes continúan siendo habladas idiomas primarios en la actualidad. Incluso el Rabinal Achí, una obra escrita en lengua quechí, fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2005. Uso de jeroglíficos. La civilización maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado de las Américas. Este hecho fue gran ayuda al desarrollo de la literatura. El sistema de escritura maya es a menudo llamado jeroglíficos, por su vago parecido a la escritura egipcia. Sin embargo, es una concepción errada, ya que se trataba de una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Usos de nombres en los trabajos. Muchos documentos mayas han demostrado que esta civilización era una de las pocas cuyos artistas atribuían sus nombres a sus trabajos. Estos trabajos eran impresos por sus autores e inscripciones grabadas en piedras y madera. Estos nombres adornaban obras arquitectónicas, bloques rectangulares de yeso y pintura como elementos decorativos y libros hechos con corteza de madera. Poco de esta producción artística sobrevivió al paso del tiempo y a la acción destructora de los conquistadores. Autores y obras. La producción literaria maya es extensa. Muchas de estas obras son consideradas piezas maestras. A continuación se describen algunas de estas. Popol Vuh es el ejemplo más importante de la literatura maya precolombiana que sobrevivió a la conquista española. Su importancia se puede ver en las numerosas versiones de texto que se han publicado. En los últimos 300 años, el Popol Vuh ha sido traducido aproximadamente 30 veces en 7 idiomas. Lamentablemente, la mayoría de estas traducciones no se basaron en el texto original quiché maya, sino en varias versiones en español derivadas de él. En este sentido, la primera versión escrita de este libro sagrado de los indios quiché maya data 1558. Fue redactada por un nativo que aprendió a escribir la lengua maya usando caracteres latinos. Este manuscrito fue descubierto más tarde en 1701 por el padre Francisco Jiménez en Chichicastenango, Guatemala. Luego lo tradujo al español.
En sí, el Popol Vuh describe la creación del universo maya, cuenta las historias de gemelos sobrenaturales heroicos que luchan contra los señores del inframundo, relata la creación del hombre de maíz y el destino de sus descendientes que poblaron el mundo. Finalmente, enumera la línea de los reyes quiché hasta la llegada de los conquistadores españoles. Los libros Chilam Balam. Las principales fuentes de obras sobrevivientes de los autores indígenas de Yucatán colonial son los libros bautizados con el nombre de Chilam Balam o Portador de Jaguar. Este fue un profeta maya que vivió en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la invasión española. Cada uno de los 9 libros está escrito en el papel que fabricaron europeos. Estos llevan el nombre de la ciudad donde adquirió un coleccionista o donde reside el lugar. Los libros que han recibido la mayor atención son los de Mani, Chumayel, Titimín y Cahua. Sus temáticas se centran en hechos mitológicos, proféticos e históricos. Gracias por su atención, esperemos que haya sido de su agrado y podamos haber comprendido más de este tema.